Muy buenas tardes, estimados participantes. Sean bienvenidos a este curso de Mecánica de los Fluidos y Termodinámica. Mi nombre es Raúl Álvarez y estoy a cargo de esta interesantísima asignatura que constituye, digamos que una mezcla bastante sintetizada para que les permita a ustedes comprender los conceptos básicos más importantes de esas dos grandes ramas del saber, que algunos dicen que es una sola rama, la rama de termofluidos. Sumamente interesante, con una gran cantidad de aplicaciones en la vida diaria. Digamos que el cuerpo humano funciona mediante fluidos, que son, por ejemplo, el aire, que es un fluido, la sangre, la saliva y otros fluidos corporales que ustedes conocen para regular las diferentes funciones del organismo. A nivel ingenieril, tanto la mecánica de fluidos como la termodinámica tienen una serie de aplicaciones sumamente importantes y que nos han permitido tener hoy en día, en el siglo XXI, una buena calidad de vida. Así, por ejemplo, gracias al trabajo que se ha desarrollado en estas áreas del saber, es que contamos, por ejemplo, con agua potable en nuestras casas, que contamos también con redes de alcantarillado, que contamos, por ejemplo, con aire acondicionado, con sistemas de refrigeración, que contamos con automóviles movidos por motores de combustión interna. De tal manera que son dos ciencias que vemos en nuestra vida diaria y que son de una gran importancia y que de paso son sumamente interesantes. Digamos que de lo que yo estudié, siempre esta rama, la rama de mecánica de fluidos y termodinámica, me pareció sumamente espectacular. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? No, profe. Ustedes son estudiantes todos de ingeniería industrial o ingeniería comercial, ¿cierto? Sí, ingeniería industrial. Sí, ingeniería industrial o ingeniería comercial son carreras que en algunas naciones se habla solamente de ingeniería industrial. Algunos países hablan de ingeniería de organización, mientras que otros países hablan de ingeniería comercial. Básicamente es la misma ingeniería, es ingeniería industrial en algunos países. Acá en Panamá se tienen ingeniería industrial y ingeniería comercial, y en España se tiene ingeniería de organización, donde se trata de formar a un ingeniero que sea integral y que pueda comprender los procesos industriales para tener una visión global, una visión de conjunto del funcionamiento de una planta o de una empresa. Por eso se llama ingeniería industrial. Sin embargo, el ingeniero industrial se apoya en profesionales de otras áreas del saber, por ejemplo, los ingenieros mecánicos, como el caso mío, ingenieros eléctricos, ingenieros electrónicos, o últimamente con los ingenieros electromecánicos, que ejercen funciones complementarias con el ingeniero industrial. Por ejemplo, generalmente en la parte de mantenimiento industrial se contrata a un ingeniero mecánico o un ingeniero electromecánico. En la parte de instrumentación y control puede ser un ingeniero electrónico o un ingeniero electricista. Y en la parte de sistemas generalmente son ingenieros de sistemas o ingenieros de computación quienes se encargan de ejercer esas funciones. Por ese motivo es que ustedes, como estudiantes de ingeniería industrial, ven diversas asignaturas para hablar el mismo lenguaje que los otros ingenieros y poder comprender y tener esa visión sistémica, la cual hemos mencionado hace unos momentos. Entonces, continuamos entonces con la presentación del curso. Lo primero que tenemos acá, como es la tradición acá en UNICID, la presentación del curso con el propósito general de la asignatura, el módulo introductorio con la presentación que la tengo bloqueada, el video de presentación del módulo introductorio está bloqueado por restricciones de red en el sitio donde me encuentro. Tenemos acá el enlace para mi currículum vitae en LinkedIn, el programa de la asignatura, el sílabus de la asignatura, las normas APA para citas y referencias y lo que es la netiqueta. Eso con respecto al módulo introductorio. También encuentran acá el enlace para las sesiones síncronas, que es el mismo enlace durante las 8 clases. Y muy importante esto que tenemos acá, la prueba diagnóstica. La prueba diagnóstica está abierta desde el día de hoy hasta el 12 de mayo y eso me permite a mí tener una visión de cuáles son sus conocimientos previos en esta asignatura. En esta asignatura hay conocimientos que ustedes ya han visto anteriormente. Por ejemplo, ustedes han visto ya física, entonces en la parte de física 1 estudian lo que es
física newtoniana, que de ahí tomamos elementos básicos que se usan acá en termodinámica y mecánica de fluidos. Tienen también el estudio de lo que son los gases, sobre todo los gases ideales, que eso inclusive lo vieron en el bachillerato. Entonces, aquí vamos a ver cómo se usan todos esos conceptos aplicados a los sistemas industriales. Y bueno, el módulo 1, que es lo que vamos a comenzar a trabajar el día de hoy, estructurado de la siguiente manera: recursos educativos. Este módulo se titula Conceptos fundamentales de termodinámica. En acá estos materiales, enlace para lo que es definición de termodinámica, enlace para descargar el libro de termodinámica del profesor Sengel, el profesor Yunus Sengel. Es un libro muy bueno, está en español. Esto que tenemos acá, conceptos básicos de termodinámica, son mis clases. Esta también es una diapositiva elaborada por mí, uso de tablas termodinámicas, interpolación, hoja de cálculo y las tablas termodinámicas que vamos a utilizar acá en este curso, que son las del profesor Van Wylen. Recursos complementarios. Y bueno, acá actividades de evaluación asíncronas. Esto es un cuestionario para que lo completen. Esto no tiene calificación. Y el cuestionario del módulo 1, que si mal no recuerdo, sí tiene nota. Entonces, vamos a repasar ahora el tema de la cantidad de participantes en este curso. Aquí está. De acuerdo con esto que está acá, ustedes son 10. Acá tenemos a Gilberto Callender, Norman Castillero, que creo que está por allí. ¿Cierto? Norman Castillero está por allí. Cierto, profe. Tenemos a Diana Concepción, a Jacqueline Garcerán, a Rosibel Garrido, a Rosibel Karina está por allí, fue la primera que se conectó. Lisbeth Rodríguez, que creo que también está por allí. Tenemos a Paulette. Sí, profe, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Tenemos también a Marilyn del Carmen Sánchez, Félix Serrano y Jonathan Vargas. Entonces, si conocen a estos compañeros, por favor les comentan que ya estamos acá, le mandan por ahí un mensajito por WhatsApp para que sepan que ya estamos en la clase. Y de todas maneras yo voy a compartir esto en YouTube para las personas que no pueden asistir, pues sencillamente ya pueden ver la clase y ponerse al día. Entonces, cumplida con la presentación del módulo introductorio y del módulo 1, vamos entonces ya a comenzar a revisar el material que tengo acá preparado, que en algún momento me abrirá y lo podré ver. Mientras me pueden ir comentando acerca de ustedes, se pueden ir presentando mientras yo voy abriendo el documento. Cuéntenme qué hacen, a qué se dedican y por qué estudian esta carrera. No todos a la vez. Buenas tardes, profe. Muy buenas tardes. Bueno, profe, mi nombre es Norman Castillero. Primera vez que honestamente lo vengo a conocer. Ya la compañera Rosibel sí he compartido con ella en otras clases y creo que con la compañera Lisbeth también, pero no mucho. Me llamo Norman Castillero, yo trabajo en mantenimiento Regency, una compañía bastante reconocida en el departamento eléctrico. Soy electricista profesional. Tengo mi idoneidad de técnico y 7 años laborando aquí con la compañía. Bueno, estoy estudiando licenciatura en Ingeniería Industrial con énfasis en gestión de operaciones. Y bueno, esta materia me pareció bastante interesante porque estuve viendo que hay parte de mi área eléctrica, como también el proyecto integrador trata de algo que pueda ser alguna termoeléctrica o alguna fuente de esta energía que también se relaciona con mi carrera, pues. Así que muy interesante la materia y bueno, aprender todo lo que se pueda, profe. Bien, muchas gracias. ¿Quién más por allá? Rosibel, ¿qué nos puede decir? ¿Qué Buenas estudia, qué noches. trabaja? Y buenas noches.
Buenas noches, mi nombre es Rocibel Garrido. Actualmente estudio la ingeniería industrial con énfasis en cadena de suministro. Soy independiente, mantengo una pequeña empresa dedicada al transporte, a la distribución de alimentos. Bueno, me, me enfaticé en la carrera ingeniería industrial con énfasis en cadena de suministro a raíz del tema de, después lo del COVID. A mí siempre me había gustado la ingeniería industrial, pero me fui más por la rama porque realmente con todo lo que pasó con lo del COVID, vimos que lo único que no dejó de trabajar fue el tema de los alimentos, el tema de los medicamentos. Entonces, como ya teníamos una pequeña empresa que en ese momento estábamos empezando, por eso decidí entonces seguir estudiando esa carrera. Y bueno, como dice el compañero, la materia para aprender y adquirir conocimientos. Muy bien, muchísimas gracias. Y por allá, Lisbeth. Sí, buenas tardes ante todo. Bueno, mi nombre es Lisbeth Yané Rodríguez. Estoy estudiando la carrera de Ingeniería Industrial en énfasis en Seguridad y Salud Ocupacional. Y bueno, estoy dispuesta a aprender. Es primera vez, de hecho, que doy clases con usted. Así que, bueno, entré a la carrera porque tengo un emprendimiento junto con mi esposo de hace muchos años atrás. Una pequeña empresa que se dedica a lo que es el tema de ingeniería industrial, arquitectura. Fabricamos lo que son equipos de aires acondicionados, tanto residenciales e industriales. Y bueno, quise ampliar mi conocimiento con esta gran carrera. Así que, bueno, mi deseo es aprender, sobre todo porque veo que esta materia es de mucha importancia. Creo que mecánica de fluidos y termodinámica es una materia muy amplia, tiene muchos conceptos, así que es muy interesante. Pues sí, efectivamente. Muchas gracias por tu comentario. Esta materia es bastante amplia. Lo que ustedes están viendo acá en 8 semanas, en un condensado, bien sintetizado, yo lo estudié durante varios años. Vi mecánica de fluidos como tal, como asignatura, 3 asignaturas de mecánica de fluidos con sus respectivos laboratorios, 2 asignaturas denominadas termodinámica 1 y termodinámica 2 con sus respectivos laboratorios, 2 asignaturas de transferencia de calor con sus respectivos laboratorios y 4 asignaturas de conversión de energía con sus respectivos laboratorios. Pero claro, yo soy ingeniero mecánico, entonces mi formación pues tiene otra orientación. Entonces, ¿qué es termodinámica? Que tiene un nombre un poco complejo porque a veces le ponen a las cosas le ponen un nombre complicado. Sin embargo, si nos detenemos a analizar la etimología de la palabra termodinámica, vemos que hay 2 palabras allí, termo y dinámica. ¿Y a qué le suena termo a ustedes? Calor, profe. Por ahí van las cosas, temperatura, calor. ¿Y dinámica a qué le suena? Movimiento. Excelente. Entonces, en termodinámica lo que hacemos es estudiar cómo transformar inicialmente el calor en movimiento o cómo aprovechar el movimiento para transformar el calor. Entonces, tenemos acá un ejemplo clásico, un pistón de un motor de combustión interna, en este caso de gasolina. Donde, ¿qué se hace allí? Lo que se hace en el motor de combustión interna es aprovechar el calor que tiene el combustible, lo que se llama el poder calorífico del combustible, que puede ser en este caso de gasolina, pero puede ser también diésel, o puede ser también gas natural o gas licuado de petróleo, que es mucho más seguro, por cierto, para generar movimiento. Y también les había comentado que al revés también se puede aprovechar el movimiento para mover calor. Y en efecto, cuando yo utilizo el movimiento o el trabajo de un equipo como un compresor o como una bomba, yo le estoy dando energía a un fluido. Entonces, cuando yo utilizo un compresor de aire acondicionado, yo lo que estoy haciendo es extrayendo calor de una superficie pequeña para intercambiarlo con el ambiente. Por ejemplo, en esta habitación donde yo estoy ahorita, en este salón de clase. Y ya
Estoy aquí a una temperatura agradable y todo ese calor que está dentro de la sala es desplazado hacia el exterior. ¿Sí? Eso es lo que hacemos en termodinámica. Fíjense que es algo bien sencillo de decirlo, pero no tan fácil de hacerlo, porque necesitamos, entonces, como sabe Norman, necesitamos motores eléctricos, por ejemplo, en el caso de los compresores. Sin embargo, aunque los compresores sean eléctricos, o son los que uno ve en la industria, o sean movidos por poleas, por correas, como es el caso de los compresores de los automóviles, la función es la misma. Se comprime un gas que puede ser un gas refrigerante para extraer calor de un lugar. Adelante. Profe, disculpe la interrupción. Le iba a hacer el comentario. En las termoeléctricas, una vez yo entré a la Panam, cuando mi compañero trabajaba ahí. Tengo entendido que los generadores, o sea, la función se mueve a raíz del vapor. O sea, las altas temperaturas de vapor o de lo que se está quemando, ya sea combustible fósil, todos los restos estos, se genera una gran cantidad de calor y eso mueve el generador o el motor que da paso a la transformación de energía eléctrica. Eso es lo que tengo entendido, que es como se mueve el sistema ya pues, en esas termoeléctricas. Pues justamente, tienes una idea bastante intuitiva de cómo son las cosas. Lo que se hace en una termoeléctrica es quemar un combustible. Adelante. Bueno, ya. Ese combustible que tú puedes quemar en una caldera va desde basura, literalmente. Entonces, si has ido alguna vez a un ingenio azucarero o a una planta de arroz, ellos las calderas las alimentan con combustible orgánico, como lo que llaman biomasa. Puede ser bagazo de caña, cascarilla de arroz, puedes tener madera, puedes tener carbón mineral, y ahí sucesivamente vas ampliando. Puedes tener búnker, que es lo que utilizan muchas veces por el tema del costo, que es un combustible, un aceite reciclado de los barcos. Puedes tener gas natural, que es el más limpio, o puedes tener también orimulsión, puedes tener diésel, puedes tener una gran cantidad de combustibles para quemar en una caldera. Entonces, lo que se hace en esa caldera es que se genera vapor, y ese vapor tiene un gran poder calorífico y es el que entonces te mueve los generadores de vapor. Te mueve los generadores para producir la electricidad. También tienes otro tipo de generadores que son generadores a gas, donde no generas vapor, donde aplicas otro ciclo que es el ciclo Brayton, que es el mismo ciclo que utilizan las turbinas de aviación. Entonces, de esa manera es que mueves esos turbogeneradores que trabajan con gas. Entonces, pero la idea es que al final vas a utilizar el calor de una fuente para convertirlo en trabajo mecánico, que es el que te va a mover esos generadores. También tenemos ese aprovechamiento de la energía en los molinos de viento. Fíjense que en los molinos de viento se está aprovechando el movimiento de la brisa, esa energía mecánica, esa energía cinética que te ofrece la brisa, tú la estás transformando para mover un generador y posteriormente convertirlo en energía eléctrica. Entonces, tenemos que la energía es la capacidad que tiene un sistema para realizar trabajo, y tenemos energía mecánica que fundamentalmente es de dos tipos: la energía cinética y la energía potencial. Recordando que la energía cinética es la energía que se les dijeron a ustedes en física, es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y que la energía potencial puede tener varios tipos, puede tener la gravitatoria y puede tener también la elástica, la de un resorte, por ejemplo. La energía potencial gravitatoria, bueno, es típico ejemplo de caída libre. Masa por gravedad por la altura. Tenemos también la energía electromagnética, que tenemos, por ejemplo, la energía de radiación, la energía calórica y la energía eléctrica. Y adicionalmente, desde el punto de vista termodinámico, tenemos la energía interna y la energía térmica. Esa energía interna, podemos decir que está relacionada con el movimiento de las partículas que componen la sustancia.
Y la energía térmica y la energía interna están bastante relacionadas. Cuando tú tienes un incremento en la energía interna, entonces tienes un aumento de la temperatura. Y cuando tienes un aumento de la temperatura, vas a tener entonces un aumento de la energía interna de una sustancia. Cosa bastante interesante. Seguimos por acá entonces. ¿Qué estudia la termodinámica? Su estudio abarca los objetos como sistemas macroscópicos reales, es decir, cosas grandes, mediante el método científico y razonamiento deductivo, prestando atención a variables extensivas como la entropía, la energía interna o el volumen, así como a variables no extensivas como la temperatura, la presión o el potencial químico, entre otros tipos de magnitudes. Cuando hablamos de variables no extensivas, quiere decir que son variables que no dependen de la cantidad de materia, de la cantidad de masa. Por ejemplo, el volumen sí depende de la cantidad de materia que usted tenga, igual que la energía interna, igual que la entropía, igual que la entalpía, que son conceptos que vamos a estudiar más adelante, por supuesto. Y desde el punto de vista termodinámico, cuando se hace un balance de energía, se dice fundamentalmente que la energía se transforma. Recuerden ustedes que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y esa transformación es en dos tipos fundamentales. O se obtiene calor, o se obtiene trabajo, o se obtienen los dos. Es decir, que la variación de la energía de un sistema se va a manifestar en forma de calor y en forma de trabajo. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una brasa para hacer un asado, ahí la energía que hay se manifiesta en forma de calor. Cuando tenemos a una persona acá, como en este dibujito, que está arrastrando un objeto, ahí hay trabajo porque él se está moviendo, pero también hay calor. Y hay calor porque recuerden que hay un coeficiente de fricción entre las superficies en contacto. Y recuerdan todo aquello que les explicaron una vez, el movimiento de rodadura. Entonces, movimiento de rodadura que es el que permite que en el punto de contacto entre las dos superficies la velocidad relativa entre los dos cuerpos sea cero. Por eso cuando uno va rodando con su automóvil, el pavimento está en reposo, la velocidad es cero. Por tanto, en el punto de contacto, que es el punto de rodadura de las llantas, de cada una de las llantas, la velocidad es cero. Si la velocidad es diferente de cero, es cuando el carro patina y uno se desliza y puede tener un choque. Entonces, recordemos la definición de trabajo y de calor. Trabajo sí lo han visto anteriormente, sencillamente es fuerza por desplazamiento. Pero el calor, aquí con el calor hay que tener mucho cuidado, porque la gente asocia calor con temperatura y no son conceptos intercambiables, no son sinónimos. Calor es una cosa y temperatura es otra. El calor disculpen ustedes, el calor es una forma de energía en movimiento o en transferencia que va de un lugar a otro, de un cuerpo a otro, de una fuente a otra, por diferencia de temperatura. Va desde una fuente caliente hasta una fuente fría. Y eso de calor y frío son conceptos relativos. No es literalmente está haciendo calor o eso está caliente. Ahora yo les pregunto a ustedes, cuando uno tiene una Coca-Cola bien fría que la compra donde un chino y la deja rato, que la sacan a una temperatura sabrosa, que uno se la puede tomar directo de la botella. Cuando uno la deja a la temperatura ambiente, ¡ay, la Coca-Cola se calentó!, ¿cierto? Se calentó la soda, ¿cierto o no? Correcto, profe. Pero si uno se sirve un café bien caliente y pasa cierto rato, ¡ay, el café se enfrió! Entonces, todo lo contrario, ¿eh? ¿Cómo que la Coca-Cola se enfrió? ¿Cómo que la Coca-Cola se calentó y el café se enfrió? Allí, si después de cierto tiempo, tanto el café como la Coca-Cola van a llegar a equilibrio térmico con la temperatura ambiente, que es 25 grados Celsius en teoría, pero que a veces estamos, no sé cuánto estamos ahorita, déjenme ver ahorita cuánto estamos en la temperatura ambiente. La reviso aquí rápidamente y se los digo. Supuestamente estamos ahorita a 28 grados Celsius. Entonces, ¿cómo es eso que la Coca-Cola se calentó? Porque pasó, qué sé yo, de 3 grados Celsius a 25 grados Celsius. Y el café que estaba a 100 grados Celsius pasó a 25. Lo que han es perdido, en un caso que pasó, en el caso del café,
como el café estaba más caliente que la temperatura ambiente, hubo una transferencia de calor desde el café, que está a 100 grados Celsius, hacia el ambiente, que está a 25 grados Celsius. Pero en el caso de la Coca-Cola, cuando la saqué del refrigerador, estaba a 3 grados Celsius o a 5 grados Celsius, y ojo, Celsius, no centígrado. Lo que pasó es que la fuente caliente, en este caso es el ambiente, irradió su calor hacia la Coca-Cola. Entonces, en efecto, la Coca-Cola se calentó y el café perdió calor. Por eso se enfrió. Entonces, cuando hablemos de calor, lo que estamos hablando es, cuando hablemos de calor, lo que estamos hablando es de energía en transferencia por diferencia de temperatura. Y cuando hablemos de temperatura es un número, un escalar, un número. Y ese número es más o menos proporcional a la cantidad de energía interna que tiene esa sustancia, ese organismo, ese cuerpo. En el caso de la locomotora, que es muy parecido a lo que tú nos mencionaste, el primer ciclo termodinámico que existió fue el ciclo de vapor. Entonces, en esta locomotora que está acá, que es una locomotora del siglo XIX, de las que inventó Stephenson allá en Inglaterra, tú agarras y tú usas carbón mineral, que es el que utilizaban los ingleses, o que usan todavía hoy en día los ingleses para producir electricidad, o utilizas leña o cualquier sustancia para que el agua se caliente, se convierta en vapor y ese vapor aprovecharlo para producir movimiento. Y además de eso, tú tienes algo muy importante. Si eso no existiera, todo sería ideal. Pero resulta que lo que se puede convertir en movimiento es una pequeña parte de toda la potencia calorífica de ese combustible. ¿Y eso por qué? Cuando tú tienes una transformación de energía en primer lugar. Por mucho que tú digas que tu caldera que todas las superficies son totalmente adiabáticas y todo lo que tú quieres decir, que no hay pérdida de calor, que tienes aislantes buenos. Ningún aislante es 100% efectivo. Ninguno. Siempre se pierde un poco de calor. Ahora, tú que eres el electricista, ¿por qué, lo que nos puedes ilustrar, por qué para alta tensión se utilizan cables de un calibre tan espeso? ¿Por qué se transmite a alta tensión y por qué los cables son gruesos? Profe, bueno, respondiendo a esta pregunta, la pregunta suya es ¿por qué en alta tensión el aislante es muy grueso y el núcleo como tal, el núcleo del cable es muy grueso? ¿Por qué? Porque, bueno, conduce más tensión que amperaje. Entonces, por ende, necesitaría un buen conductor, por decir algún conductor grueso. Exactamente. Entonces, pero tú lo haces para minimizar la pérdida de energía, para que no tengas tanto calor. Porque al fin y al cabo, es lo que llaman las pérdidas, ¿cierto? Cuando tú tienes un cableado, si tú vas a cablear, por ejemplo, un aire acondicionado pequeñito, un split de 12.000 BTU, tú colocas cable 12, ponle. Porque si tú colocas un cable 14, los cables se pueden calentar, ¿cierto? Y ahí pueden venir los cortos y todo lo demás. Correcto, sí. Entonces, eso tú lo haces para reducir la pérdida de calor, porque en el caso termodinámico, bueno, tú pierdes calor, no importa, no importa, pierdes eficiencia, pero en el caso de la electricidad, cuando se calientan los cables, que se calienta un circuito, puede ocurrir un incendio, entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, lo que he querido decir con esto es que siempre hay pérdidas de energía en cualquier sistema. Y en los sistemas mecánicos, y por eso muy a mi pesar que soy amante de los motores de combustión interna, los motores eléctricos han ido desplazando cada día más a los motores de combustión interna. ¿Por qué? Por temas de eficiencia. Hoy la eficiencia del motor eléctrico es superior a un 95%, puede haber hasta un 99%, un motor eléctrico. El mejor motor de combustión interna, el mejor, no te llega al 50%. Entonces, por eso es que tú ves
hoy en día que casi todos los motores son eléctricos. Inclusive, que yo no estuve de acuerdo una vez en un proyecto que yo trabajé. Las bombas de emergencia, las bombas contra incendios, las colocan eléctricas. Claro, estamos de acuerdo que la eficiencia es mejor, pero en las bombas contra incendios, el criterio mío es que mejor se deben utilizar bombas que trabajen con diésel, que sean independientes, porque ¿qué sucede? Está la bomba aislada allí. Pase lo que pase, ese motor diésel arranca y la bomba arranca. En cambio, que si hay un incendio, la red eléctrica se cae y bueno, ya no puedes activar los sistemas contra incendios. Entonces, bueno, pero bueno, son criterios. Hay quienes dicen, no, por eso es que también se coloca una planta eléctrica al lado de la... Ah, bueno, está bien, eso es otra cosa. Pero yo lo haría así autónomo. Siempre y cuando esa bomba de emergencia tenga su combustible para 8 horas, te puede ayudar bastante. Pero bueno. Entonces, en los sistemas mecánicos hay pérdidas. Cuando usted tiene contacto eje con eje, pieza metálica con pieza metálica, siempre hay fricción. Y esa fricción, cuando tú vas sumando y sumando y sumando a lo largo del camino, todas esas fricciones que hay entre engranajes, entre, por ejemplo, en los antiguos carros que usaban cardanes, cuando hay poleas con cadenas, en todos esos elementos mecánicos hay pérdidas de energía por fricción. También hay pérdidas de energía porque se calientan la superficie, entonces eso es un trabajo eso es una energía que no se puede convertir en energía mecánica. Y también algo muy importante que ocurre en los sistemas termodinámicos es que hay gases de escape y los gases de escape salen en alta temperatura y por ende eso es una pérdida de energía. Entonces por ese motivo es que la potencia que se aprovecha en un motor de combustión interna la eficiencia, mejor dicho, es de un orden de 30%. Es decir, que si yo necesito, por ejemplo, 100 HP equivalente al poder calorífico del combustible, voy a poder aprovechar solamente 30 HP de potencia, 30 HP de trabajo. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos los ciclos de potencia y refrigeración. Entonces, en un sistema termodinámico vamos a tener una combinación de dispositivos que contienen una cantidad de materia u objeto de estudio. Entonces, allí definimos entonces lo que es una masa de control. Una masa de control es cuando yo tengo un sistema que es cerrado, donde la masa no cambia, la masa es constante. Un ejemplo en un sistema cerrado es, por ejemplo, un amortiguador. El amortiguador de un automóvil es un sistema cerrado. Recuerden ustedes que hay dos tipos de amortiguadores, el amortiguador de aceite y el amortiguador a gas. Cuando un amortiguador se rompe, que se escapa ese fluido, que puede ser el aceite o puede ser el gas, sencillamente el amortiguador no funciona. Entonces, cuando un amortiguador está bueno, que está su émbolo bien sellado, que no hay ningún tipo de pérdida, bienvenida, Jacqueline. Cuando no hay ningún tipo de pérdida. Buenas noches. Cuando no hay ningún tipo de pérdida de masa, lo que sucede entonces es que él sí realiza trabajo con el sistema. Cuando uno cae en un hueco, cuando uno pasa por un bache, el carro se impulsa hacia arriba y él lo que hace es frenar el automóvil para que el automóvil no quede oscilando. Entonces, él es un dispositivo de pérdida de energía, un dispositivo de disipación de energía. ¿Qué es lo que tenemos acá? Entonces, en este ejemplo, el rectángulo rojo constituye el interior del sistema, los límites del sistema, y lo que está por fuera es el exterior. Entonces, eso es un ejemplo de un sistema cerrado. Hay sistemas cerrados y sistemas abiertos o volúmenes de control, que son de paso los más interesantes acá en termodinámica. ¿Por qué? Porque las calderas, porque los compresores, porque las bombas, porque los intercambiadores de calor son dispositivos en los cuales la masa está en movimiento. Una tubería, la tubería que conduce el agua desde la potabilizadora de Chilibre hasta nuestros hogares, los que viven en Panamá, pues es un sistema abierto, porque la masa, la sustancia, en ese caso el agua, está en movimiento. Entonces aquí tenemos un ejemplo, un volumen de control. Un volumen de control es un concepto
con el cual yo me imagino que yo tomo una foto de un equipo termodinámico y yo estudio lo que sucede en ese momento. Entonces, en el caso de los volúmenes de control, yo lo que voy a estudiar es el flujo. Y ese flujo es análogo a la corriente. O sea que se establecen muchas analogías entre los fluidos y la energía eléctrica, la electricidad. La única analogía que no, una de las pocas, mejor dicho, no recuerdo si es la única. La única diferencia cuando uno hace la analogía entre los fluidos y la electricidad es lo que son los contactos. Cuando un contacto está cerrado, quiere decir que se permite el paso de electricidad. ¿Cierto, Norman? Cuando un contacto está cerrado, correcto, profe. Se Correcto. permite el paso de corriente. Permite el paso de corriente. Entonces, se abrió el circuito. Quiere decir que sencillamente el circuito, al quedar abierto, ya se interrumpe el contacto y ya sencillamente no pasa la corriente. En los fluidos es al revés. Un contacto abierto quiere decir que se permite el paso del fluido. Cuando una válvula está abierta, cuando uno llega a su casa y quiere tomar agua, uno abre la llave del grifo, sirve su vasito de agua. Al abrir entonces el contacto, se permite el paso del fluido. Cuando usted lo cierra, ya, el fluido no escapa. Y otra cosa que hay que saber acá es el enfoque macro y el enfoque micro. El enfoque micro es ver las cosas en pequeño, con un microscopio. Aquí no nos funciona. Es demasiado complejo estudiar un sistema termodinámico desde el punto de vista microscópico. Entonces, lo que hacemos es que lo estudiamos a nivel macro, analizando valores promedio. Esos valores promedio son para la temperatura, para la densidad, para la presión. Y así como trabajamos en termodinámica. Trabajamos con presión, con volumen, con densidad, con temperatura y con otras variables. Variables macroscópicas. Tenemos otros conceptos que es importante manejar. Sistemas adiabáticos. Un sistema adiabático es un sistema en el cual no existe intercambio de calor con el medio ambiente. ¿Y por qué queremos aislar los sistemas? Porque queremos minimizar las pérdidas. Ahora bien, fíjense ustedes una cosa. Yo dije hace unos minuticos atrás que ningún aislante es 100% efectivo. Y eso, quienes han cocinado lo pueden comprobar. Por mucho que le digan a usted que el horno de su casa es muy bueno, siempre usted va a notar que se escapa calor hacia el ambiente, ¿cierto? ¿Y por qué se escapa calor hacia el medio ambiente? Si el medio ambiente está en un día caluroso a 35 grados Celsius y uno está cocinando, internamente cuando uno gradúa el horno, la temperatura del horno, uno puede ponerle 400 grados Fahrenheit. Pero en todo caso, 400 grados Fahrenheit es mucho más, es una temperatura mayor que 35 grados Celsius. Entonces, es natural que exista un flujo de calor desde la fuente caliente, que en este caso es el horno, hacia el medio ambiente. Y si yo quiero maximizar la eficiencia del horno, yo le voy colocando un aislante cada vez mejor. Y mientras más caro sea el horno, yo le voy colocando un aislante más potente y ese aislante va a reducir la emisión de calor hacia el medio ambiente. Y eso es lo que yo quiero. Yo quiero que el flujo de calor hacia el medio ambiente sea menor y aprovechar todo ese calor para poder cocinar. Entonces, ahí es cuando uno quiere obtener un sistema adiabático, pero un sistema adiabático, un sistema que sea totalmente, con un aislante totalmente eficiente, 100%, un aislante que no te permita que se escape nada de calor, eso no existe. Y también yo quisiera en los países fríos evitar que el calor se escape hacia el medio ambiente cuando está nevando, por ejemplo, porque generar calor internamente en un cuarto cuesta mucho. Igual, yo también estoy interesado en colocarle a las neveras el mejor aislante posible para que el compresor también trabaje más descansado. Entonces, esa es la idea. Sin embargo, es imposible obtener un sistema totalmente adiabático. Es un modelo que se utiliza para simplificar.
Pero por muy bueno que sea el aislante, cada día han descubierto aislantes mejores, por muy bueno que sea el aislante, siempre va a haber una pérdida de calor. ¿Cuál es la tarea de nosotros? Cuando tengamos que hacer un proyecto con un aislante, buscar el aislante más eficiente posible para bajar las pérdidas de energía. Aquí vemos, por ejemplo, ejemplos. Esto es un chiller. Aquí vemos que la tubería está aislada con este tipo de aislante moderno, que internamente lleva como un anillo. Eso lo usan en el aire acondicionado también, que ves que colocan, ¿cómo es que lo llaman? Ay, Dios. Creo que es Armaflex, le decían en algún lugar, que es como un cilindro hueco de caucho, como una goma espuma, un caucho, que utilizan para recubrir las tuberías de refrigeración y arriba le colocan ese aislante que puede ser de este o puede ser blanco también. Entonces, tenemos también sistemas aislados que son sistemas que no tienen ningún tipo de interacción con el medio que los rodea. Esos sistemas no realizan trabajo, ni hay flujo de masa, ni tampoco hay transferencia de calor. Tenemos también sistemas homogéneos en los cuales las propiedades son constantes a lo largo de todo el sistema. Ejemplo, un sistema homogéneo es una bomba centrífuga, que el agua, tanto que ingresa en la succión como la que sale por la descarga, tienen las mismas propiedades. Tienen la misma temperatura, tienen la misma presión, tienen la misma densidad, así sucesivamente. También podemos tener sistemas heterogéneos, que sencillamente no se ha dado una mezcla uniforme y por ende puedes tener dos fases. Un ejemplo de un sistema no homogéneo, ustedes ponen a hervir el agua y cuando se alcanza el punto de ebullición, vas a tener gotitas de vapor y vas a tener agua líquida. Entonces es un sistema no homogéneo, un sistema heterogéneo. Entonces, entendido esto, definimos la fase como una región del espacio en la cual la materia se mantiene con propiedades constantes y homogéneas. Por ejemplo, el agua la podemos tener en tres fases: la fase líquida, la fase sólida y la fase gaseosa. Hoy en día hablan del plasma, pero nosotros no vamos a dar mala vida porque en termodinámica nos interesa es líquido, sólido y los gases. Líquido, la sangre, la saliva, el agua, los jugos, todo eso son líquidos. La fase sólida, bueno, el hielo, por ejemplo. Y bueno, la fase gaseosa, bueno, el vapor. Y existe un punto en el cual el agua presenta las tres fases. Y ese punto se llama el punto triple del agua y ocurre a una temperatura bien bajita, a 273,16 Kelvin y a una presión de 611 pascal, una presión muy baja. Eso se obtiene en laboratorio y, por ejemplo, el CENAMEP, el Centro Nacional de Meteorología de Panamá, tiene el experimento del punto triple del agua. Además, esto es importante ver una cosa acá. El agua es un fluido bien particular. Ustedes han escuchado decir que el agua se expande cuando se congela. ¿Han escuchado decir eso? Mi parte no, profe. Agarra, típico que uno llena una botella de vidrio al tope y la coloca dentro del congelador y la botella se revienta. ¿Te ha pasado? Sí, profe. Eso sucede porque el agua es el único líquido que se expande, es decir, incrementa su volumen cuando se congela. Cuando un líquido incrementa, el agua, mejor dicho, cuando el agua incrementa su volumen al congelarse, la masa que permanece constante, que tú tienes un envase bien cerrado, imagínate que no se rompe, un envase bien cerrado de plástico, vas a ver que se abomba porque el volumen se incrementa. Pero aunque el volumen se incremente, la masa permanece constante, porque si tú tienes 1 litro de agua que se congela, es 1 litro de agua y sigue pesando 1 kilo. Entonces, con esto lo que quiero decirles es que el agua cambia de densidad cuando se congela.
Y el hecho de que el agua sea el hielo, tenga una densidad más baja que la del agua, es lo que hace que el hielo flote en el agua. Si ustedes agarran, se sirven un vaso de agua y le colocan un cubito de hielo, el cubito de hielo va a flotar en todo el vaso de agua. Y por ese motivo, por ejemplo, que los icebergs flotan en los mares y por eso que el Titanic chocó contra el iceberg, porque el iceberg iba flotando. Una parte sumergida, pero el 10%, 9-10% de un iceberg queda sobre la superficie, el resto queda por debajo. Y eso se hizo así, y para los que no crean en Dios, yo les doy siempre esta respuesta. Esa mente maestra que nosotros los cristianos llamamos Dios, decidió que el agua se congelara, cuando se congela, sea más liviana. Y por ende, cuando se congelan los ríos, cuando se congelan los lagos, en los países fríos que tienen las 4 estaciones, sencillamente se congela en la superficie y no se congela el fondo, ni del río ni del lago. Y por ende la vida marina, la vida acuática, continúa. Entonces se han visto en las cómicas que quieren pescar y abren un agujero en el hielo para pescar. O han visto esos programas que daban antes, creo que era en History Channel, llamados Camioneros del Hielo, que iban los camiones sobre el hielo cuando se congela por allá arriba, por Canadá. Eso es por eso. Eso es una razón ecológica. Las plantas no se van a morir y por tanto los peces no se van a morir, ni todas las criaturas que viven en ese ecosistema acuático. Entonces, pasamos ahora a definir que una sustancia pura es aquella que tiene una composición química homogénea e invariable que puede existir en más de una fase. Ejemplo, el agua. Estas sustancias pueden cambiar de un estado a otro. Y fíjense ustedes este gráfico que está acá, que es sumamente interesante. Veamos qué nos dice ese gráfico. Tú puedes tener el agua en estado sólido. Tienes tu hielo. Agarras tu congelador, pones un recipiente con agua y lo dejas ahí de un día para otro y logras tener hielo. Si ese hielo tú lo sacas de ese refrigerador donde está una temperatura por debajo del punto de congelación, que es 0 grados, cuando él llega a 0 grados Celsius, si tú lo dejas allí afuera y él sigue recibiendo temperatura, comienza ese proceso de fusión, se alcanza el punto de fusión y entonces el sólido comienza a transformarse en líquido. Hasta que ya se congeló todo el hielo y te queda solamente agua líquida. Si tú agarras esa agua entonces, la pones en una olla y la pones sobre la estufa y enciendes la estufa y comienza a recibir calor, alcanzará los 100 grados Celsius a nivel del mar, porque en Panamá estamos a nivel del mar. Alcanzará los 100 grados Celsius, alcanza el punto de ebullición o punto de vaporización, entonces allí comienza a obtener vapor. Pero si tú, una vez que obtienes la primera gota de vapor, apagas la estufa, vuelve otra vez a líquido. Entonces, para que se te evapore todo el agua, tienes que seguirle añadiendo calor. Y algo muy importante que no he dicho acá es que a lo largo de todo el proceso de evaporización o vaporización, cuando el líquido pasa a vapor, la temperatura se mantiene constante. Así que tú tienes un termómetro allí, lo colocas en la olla y ves que el agua se está evaporando, el agua va a estar siempre a 100 grados Celsius hasta que todo sea vapor, hasta que la última gota de líquido se convierta en vapor, todo sea vapor, y si tú lo sigues calentando, esa temperatura va a aumentar. Lo mismo es acá. Cuando se da el cambio de sólido a líquido, la temperatura de fusión es 0 grados Celsius. Por tanto, a esa temperatura va a estar esa mezcla, ese equilibrio de fases sólido-líquido, va a estar a 0 grados Celsius hasta que desaparezca la última partícula de hielo y ahí comienza entonces a aumentar la temperatura del líquido. Podemos tener un proceso de ir directo de sólido a vapor que se llama sublimación. Y también podemos tener un proceso inverso de sublimación inversa para ir de vapor a sólido. Y podemos tener también condensación, que es ir de vapor a sólido, vapor a líquido, perdón,
y solidificación, que es ir de líquido a sólido. Y todo esto nosotros lo hemos visto en nuestra vida diaria, porque cuando queremos tomar una soda y la soda está caliente, pues sencillamente le añadimos bastante hielo. Llega el momento en que coexisten el líquido con el sólido, es decir, la Coca-Cola o la Fresca o el Square con el hielo, con los cubitos de hielo, y si usted mide la temperatura, eso va a estar a 0 grados Celsius. Igual, cuando logramos hervir el agua para hacer un té y tomamos allí la temperatura, vamos a ver que va a estar allí en equilibrio a 100 grados Celsius, siempre y cuando se mantenga la fuente de calor encendida y siempre y cuando pues tengamos las dos fases, porque si desaparece todo el líquido, sencillamente la temperatura aumenta. Entonces, también tenemos acá, que eso lo revisan ustedes con calma, la característica de los sólidos, de los líquidos y de los gases. Eso lo ven ustedes con calma más tarde. Tenemos también que para definir el estado de una sustancia hay que describir dos propiedades que sean independientes entre sí. Presión y temperatura son las más comunes. Hay que entender que acá en termodinámica, la temperatura que se utiliza en las ecuaciones de estado, por ejemplo, la ecuación del gas ideal que ustedes vieron alguna vez, P por V igual a M por R por T. Hay que entender que esa temperatura va en Kelvin. Temperatura va en Kelvin. Y para ir de grados Celsius a Kelvin, vamos a esa temperatura en Celsius y le sumamos 273,15. También tenemos acá una propiedad llamada densidad, que es la masa entre volumen, que ustedes también la estudiaron en química, en bachillerato. Y aquí definimos una propiedad nueva que se llama el volumen específico, que es el volumen total entre la masa. Tenemos también que en termodinámica trabajamos con presión absoluta. Es decir, que a la presión que leamos en el manómetro hay que sumarle la presión atmosférica. Y la presión atmosférica para acá, para Panamá, es de 1 atmósfera. Y una atmósfera es igual a 100 kilopascal. O un bar. O si lo quieren, en PSI es 14.7 PSI, es decir, libras por pulgada cuadrada. Entonces, esta tabla que vemos acá hay que tenerla bien clara. La temperatura termodinámica se mide en el Sistema Internacional de Unidades en Kelvin. En el sistema británico se mide en Rankine. Kelvin, Lord Kelvin, ingeniero estudioso de la termodinámica. El señor Rankine, un estudioso de la termodinámica que definió el ciclo Rankine, que es el primer ciclo a vapor operativo y efectivo e interesante porque permitía recuperar el agua. Antes de Rankine hubo otro ciclo, el ciclo de Newcomen, el invento de Jane Papin, estuvo el señor Watt por ahí, pero el señor Rankine fue quien le dio forma a todo eso. La presión se mide en el sistema internacional en Pascal, pero el Pascal es una unidad muy pequeñita. Entonces ustedes en la industria se van a conseguir con PSI y con bar, que es lo más común en la industria. Cuando son presiones muy bajas se pueden conseguir la WC, que es la pulgada de columna de agua, o water column, como le dicen en inglés. Son presiones muy bajitas. La densidad, tenemos el kilogramo por metro cúbico y su correspondiente en el sistema británico. El volumen específico, que es metro cúbico por kilogramo. El volumen, que es el metro cúbico. La fuerza que se mide en newton, la longitud que se mide en metro y el área que se mide en metro cuadrado. Vimos por acá. Tenemos acá, mis estimados, un diagrama de fase genérico para cualquier sustancia menos el agua. Cuando una sustancia cualquiera que no es el agua pasa de líquido a sólido, el volumen se reduce.
Y el volumen se reduce porque las fuerzas de cohesión aumentan, las fuerzas que te mantienen unidas a las partículas. En los gases, las fuerzas de cohesión son menores que las fuerzas de separación o fuerzas de repulsión. El agua tiene, fíjense que el diagrama del agua, esta línea es así, en cambio que en la anterior, la línea es así. Entonces, el agua es el único líquido que se expande cuando se congela. Y eso ya lo explicamos por qué, a qué se debe. Este gráfico que están acá, les pido que pongan mucha atención. Entendiendo este grafiquito que está acá, vamos a estar claros cómo funcionan las cosas acá en termodinámica. Imagínense que tenemos una sustancia en estado sólido. Y esa sustancia que está en estado sólido, comenzamos a administrarle calor. ¿Qué sucede acá? Esa sustancia que está en estado sólido va a ir incrementando la temperatura hasta que alcance el punto de fusión. Y recordemos que el punto de fusión es el punto en el cual comienza a derretirse un sólido. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, ¿qué sucede? A medida que usted va añadiendo calor y pasa el tiempo también, la temperatura se va incrementando, así como vemos acá en esta línea recta que está acá, hasta que se alcanza ese punto de fusión. Cuando llegamos al punto de fusión, la energía cinética permanece constante, la energía potencial aumenta y la temperatura permanece constante. Y eso es porque en ese proceso de pasar de sólido a líquido, en ese proceso de fusión, todo el calor se invierte en el cambio de fase. Mientras que cuando tú estás en estado totalmente sólido, el calor se invierte en aumentar la temperatura para alcanzar el punto de fusión. Entonces, cuando hay un cambio de fase, la temperatura permanece constante. Entonces llegamos a tener agua en estado líquido. Cuando llegamos a tener el agua en estado líquido y queremos evaporarla, imagínate que estamos acá en 0, comenzamos a añadir calor, la temperatura va aumentando poco a poco, 10, 15, 20, hasta que llegue a 100. Cuando llegue a 100, durante ese proceso, la energía cinética aumentó porque a medida que tú vas añadiendo temperatura, las moléculas que componen la sustancia comienzan a activarse, comienzan a moverse más rápido, se incrementa la energía cinética y ese incremento de energía cinética es lo que hace que incremente la temperatura. Hasta que llegas a 100 grados Celsius. Cuando llegas a 100 grados Celsius comienza entonces el proceso de evaporización. Y allí, durante ese cambio de fase de líquido a gas, la temperatura permanece constante y todo el calor se invierte en el cambio de fase. Una vez que ya todo está en forma de vapor, si tienes todo el vapor contenido en un recipiente cerrado y sigues añadiendo calor y más calor, se incrementa la temperatura del vapor. Entonces, moraleja de esta lámina que acabamos de estudiar. Cuando hay un cambio de fase, la temperatura permanece constante. Y eso que está allí, lo expliqué con ese detalle para explicar esto que está acá, que es el domo de saturación. Y esto hay que entenderlo muy bien, porque como dije con la diapositiva anterior, aprendiendo esto, aprendemos termodinámica. Aprendemos a manejar termodinámica porque al fin y al cabo lo que queremos acá con este curso es que ustedes aprendan esos conceptos básicos y que sepan que si estamos en un proceso de cambio de fase, la temperatura permanece constante. Entonces, veamos qué significa esto. En este diagrama se representa
la presión, en este caso es presión contra volumen específico del agua. Entonces, cuando estamos dentro del domo de saturación, este punto acá a este punto acá, estamos en un proceso de cambio de fase, en un proceso en el cual partimos de líquido, ese líquido alcanza el punto de evaporación y comienza a evaporarse. Durante todo ese proceso de cambio de fase, fíjense que estamos acá, este punto acá, pasamos a este punto de acá. A lo largo de toda esta línea recta que está acá, la presión es constante y la temperatura es constante. Pero fuera del domo, en la línea, esta línea que está acá, esta curva que está acá, todo es líquido. Al llegar al punto crítico y del punto crítico hacia la derecha, todo es vapor. Que es la línea que vemos por acá. Fuera del domo hay otros estados. Está el líquido comprimido. Está también vapor sobrecalentado. Un líquido comprimido es un líquido que no está a punto de evaporarse. ¿Y cómo se come eso? A ver. Y sencillito para que me entiendan. Imagínense que ustedes llegan a su casa, tienen mucha sed, agarran un vaso, abren el grifo y lo llenan de agua. Les pregunto algo a ustedes y me responden con toda sinceridad. ¿Ese líquido tiene o no tiene presión? Si no tiene presión, profe. ¿Ese líquido tiene o no tiene presión? Tiene la presión del grifo, ¿no? Sí, cuando viene por la tubería, tiene la presión del grifo. Pero cuando tú lo colocas en un vaso, ¿tiene o no tiene presión? Creo que no. Ok. Si le ponemos un manómetro, la superficie nos va a dar 0, ¿cierto? ¿Y la presión atmosférica qué? Sí. Cualquier objeto, cualquier sustancia que esté sobre la superficie de la Tierra está soportando la presión atmosférica. Entonces, ese vasito de agua, o ese balde de agua, o ese tanque de agua que usted tiene abierto a la atmósfera, está soportando la presión atmosférica. Y otra pregunta más, a ver si las muchachas me responden. Por ahí Jacqueline. Jacqueline, ¿usted cocina? Sí, profesor. Si usted coloca una olla de agua sobre la estufa y no enciende la estufa, ¿esa agua va a hervir? No, obviamente porque está apagado el fuego. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted tiene esa olla de agua allí sobre la estufa, esa olla de agua tiene una presión de 100 kilopascales, es decir, una atmósfera de presión. Y esa agua nunca va a hervir porque hay que prender la estufa, ciertamente. Y esa agua nunca va a hervir porque para esa presión que está soportando la olla de agua, que es la presión atmosférica, usted tiene que elevar la temperatura hasta 100 grados Celsius para que pueda hervir. Entonces, ese ejemplo que les acabo de dar es un ejemplo de líquido comprimido. Un vaso de agua que usted tenga allí sobre su escritorio o una olla que usted tenga sobre una estufa que esté apagada, nunca va a hervir. Entonces, ese es un ejemplo bien sencillito de líquido comprimido. ¿Estamos ahora? ¿Estamos claros? Sí. Ahora, líquido saturado. Ahora resulta que usted, como quiere hacer una pasta, te agarra, coloca su olla y la enciende la estufa. Cuando llega a 100 grados Celsius, ¡ay! El agua hirvió, ¿cierto? Y uno ve un burbujeo, ¿cierto? ¿Cierto, Jacqueline? Sí, sí. Ve ese burbujeo, ¡ay! Ya está hirviendo el agua, vamos a echar la pasta. Entonces, cuando tú alcanzas
obtienes la primera gotica de vapor, ya tienes allí líquido saturado. ¿Por qué? Porque ya está a punto de evaporarse y comienza a evaporarse. Entonces, cuando el agua alcanza los 100 grados Celsius, ya pasa a ser líquido saturado. Es decir, un líquido que ya alcanzó el punto de evaporación. Cuando se desaparece toda el agua y tienes puro vapor, eso es vapor saturado. Y ese vapor saturado, apenas pierde un poquito de calor, comienza a condensarse. Hay también vapor sobrecalentado, que es un vapor que está recalentado. Es vapor que se saturó y que ya no va a poder condensarse. Y ese puede ser, por ejemplo, puedes tener dos tipos de vapor en los generadores de vapor o caldera. Puedes tener vapor saturado, que es el vapor que uno debería tener en las calderas, y puedes tener vapor sobrecalentado, que es el que tienes en los generadores de vapor. También definimos lo que es la calidad. No calidad, que seguramente ustedes van a estudiar cuando vean gestión de la calidad, aseguramiento de la calidad, control de calidad, como buenos ingenieros industriales que son, que serán o que serán. Acá en termodinámica hablamos de calidad y la entendemos como la cantidad de vapor entre la cantidad total de sustancia. Y esta fórmula que vemos acá, la masa del vapor o la masa del gas entre la masa del líquido más la masa del vapor. Entonces, cuando hablemos de calidad en termodinámica, quiere decir que hay una cantidad de vapor presente en una cantidad total de sustancia. mg, cuando ustedes vean este subíndice G en termodinámica, se refiere a la fase gaseosa. Y cuando vean ese subíndice F, se refiere a la fase líquida. Entonces, calidad es la masa del vapor o la masa del gas entre la masa del líquido más la masa del gas. Y veamos cómo es esto, por ejemplo. Vamos a suponer que usted tiene 1 kilo de agua. Y usted tiene que en ese kilo de agua tiene 0,4 kilos de vapor. Si yo tengo en 1 kilo de agua que 0,4 kilos son vapor, ¿cuánto será el líquido entonces? Repito la pregunta. Si tengo 1000 gramos de agua y en esos 1000 gramos totales de agua tengo 400 gramos de vapor, ¿cuánto queda para el líquido entonces? $600 gramos, profesor. Exactamente. 600, profe. 600. ¿Por qué? Porque si el total es 1000 y tengo 400 en forma de vapor, pues los 600 restantes tienen que ser en forma de líquido. Entonces, la calidad en ese caso sería los 400 gramos de vapor entre 1000, porque 1000 es la masa total. Entonces, la calidad en ese caso es 0.4. Quiere decir que el 40% de la mezcla está en forma de vapor. Y eso me lleva a indicar lo siguiente. Cuando la masa de vapor es 0, la calidad vale 0, porque un 0 dividido por cualquier número es 0. Entonces, cuando no hay calidad, cuando la calidad vale 0, estamos en forma de líquido saturado. Cuando la calidad vale 1, quiere decir que todo es vapor. Y un número al dividirlo por sí mismo da 1. Fíjense ustedes aquí la fórmula. Si la calidad vale 1, para que esto sea 1, quiere decir que numerador entre denominador tiene que valer 1. Y eso me obliga a que no tenga nada de líquido, es decir, que MF sea 0. Entonces, para fortuna nuestra, todas estas cosas aparecen en las tablas de termodinámica y ahí podemos ver, esto es un ejemplo, esta tabla es una edición antigua del Van Wylen,
Aquí vemos que las tablas pueden comenzar con presión o con temperatura. Aquí tenemos, en este caso, volumen específico para el líquido, volumen específico para el... Ya, que aquí si no lo veo. Ajá. Volumen, la tercera columna, VF, volumen específico para el líquido. La cuarta columna, VFG, y la quinta columna es VG. VF, volumen específico del líquido. VG, volumen específico del vapor. VFG es la diferencia, la resta de VG menos VF. Aquí tenemos unos ejemplos. La presión promedio en la ciudad de Panamá, que está a nivel del mar, es de 101,46 kilopascal, mientras que en la cima del monte Everest es de 33,73 kilopascal. ¿Se han montado en algún avión o han subido a alguna montaña alguna vez? En un avión, profe. Los aviones están presurizados porque si no, no pudiéramos respirar. Mientras más alta sea la altura, la presión disminuye y por tanto nos cuesta más respirar. Entonces, cuando uno sube a una montaña muy alta, uno siente que le falta el aire y eso porque la presión atmosférica es más baja. Recuerden ustedes que la presión atmosférica es como que estamos soportando un gran peso. Se han sumergido en una piscina, ¿cierto? O se han sumergido en el mar. Correcto. Cuando uno se sumerge en una piscina, uno le molestan los oídos, es porque hay un incremento de presión. Y a nosotros nos decían cuando vimos hidrostática que la presión aumenta con la profundidad. Entonces, cuando uno escucha hablar de que... ¿Ustedes se acuerdan que hace poco hubo unos millonarios que se metieron en un submarino? El submarino se dañó. ¿Se acuerdan de eso? Correcto, profe. Bueno, eso es porque estaba a una profundidad muy grande y sencillamente la presión interna, la presión externa, la presión de los alrededores fue superior que la capacidad de resistencia de los materiales y sencillamente ellos quedaron comprimidos y murieron. Yo no me hubiera montado en un submarino de eso, pero bueno, ni modo, cada quien con su tema, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que a medida que uno incrementa la altura, la presión va disminuyendo. Y a medida que uno se va sumergiendo en las profundidades, la presión va aumentando. ¿Y eso es por qué? Porque como que estamos cargando un peso, a medida que vamos descendiendo, vamos cargando una columna mayor. Entonces, por ese motivo que está allí, cuando una gente que vive, cuando esos monjes tibetanos, que están a 7.000 y tantos metros de altura, bajan a un lugar a nivel del mar, y quieren tomarse un café o un té, se queman la boca porque donde ellos viven, la temperatura de ebullición es mucho más baja. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? Pienso que hemos visto bastantes conceptos hasta ahora y son interesantes, pero hay que estudiar, hay que leer con calma, hay que ver esto muy bien. Ya para finalizar, Profe, dígame. Disculpa, en la plataforma encontramos el documento, ¿ah? Sí. Ok. Allí tienen todo y es mi recomendación que vean los videos, que descarguen el libro para que lean con calma, que vean este documento en PDF, que es un resumen bien sintetizado de lo que aparece en diferentes libros. Estudien con calma. Vamos a dar ya estos últimos tips porque ya se nos está acercando la hora. Esta clase es hasta las 7:45. Creo que ustedes tienen otra clase a las 8, si mal no recuerdo. Entonces ya hay que irlos ya dejando libres de estas responsabilidades, estas obligaciones. Entonces, de las tablas de vapor y los gráficos de propiedades, podemos obtener algunas conclusiones sobre los diferentes estados del agua. Cuando uno tiene vapor saturado y vapor sobrecalentado, hay que ver estas diferencias. En el vapor sobrecalentado, la presión es menor que la presión de saturación. Y la temperatura es mayor que la temperatura de saturación. Vamos a ver cómo funciona eso. Sobrecalentado, podemos entenderlo como recalentado, ¿cierto?
Y algo que está recalentado es algo que tiene una temperatura mayor que la que puede soportar. Cuando un carro se recalienta, es porque alcanzó una temperatura mayor que la que puede soportar el sistema. Pues está recalentado. Entonces, si yo agarro un vapor que dijimos que durante todo el proceso de vaporización, cuando el líquido se convierte en vapor, se mantiene una temperatura constante y yo ya consumí todo el líquido y me queda solamente vapor, ese vapor tiene la temperatura de saturación. Pero si ese vapor que está confinado en un espacio, tú lo sigues calentando, ya no hay cambio de fase porque todo es vapor. Y si no hay cambio de fase porque todo es vapor, comienza eso a calentarse más y más y más y se recalienta. Entonces es vapor sobrecalentado. La presión, tienes una presión determinada y tu temperatura va a ir incrementando. Vamos a ver ahora cómo se estudia eso con líquido comprimido. Cuando el ejemplo que dimos inicialmente, tenemos una olla con agua. Esa olla con agua y que está colocada sobre una mesa está soportando la presión de la atmósfera. Eso nunca se va a evaporar. ¿Por qué? Porque la presión que tiene esa agua que está soportando la presión atmosférica es mayor que la presión de saturación para esa temperatura. Si estamos a 25 grados Celsius, que ustedes lo ven con calma ahora en la tabla. Si estamos a 25 grados Celsius, eso y soportando 100 grados, 100 PSI, perdón, 100 kilopascal de presión, eso nunca se va a evaporar. Entonces está en forma de líquido comprimido. Y tenemos ya por último, ahora sí, para cerrar, lo que es la ley cero de la termodinámica. La ley cero de la termodinámica lo que te indica es una transitividad. Si tienes un cuerpo o una sustancia A que está en equilibrio térmico con una sustancia B y a su vez la sustancia B está en equilibrio térmico con una sustancia C, quiere decir que las tres están a la misma temperatura. Bueno, ustedes pueden continuar revisando esto con calma ahora en su casa. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? Ahora no, profe. Bueno, miren, les comento. Este sistema es bastante intensivo, es bastante fuerte. Tienen que estudiar bastante por su cuenta porque el tiempo que tenemos para las horas de clase es muy corto. Yo sé, esto requiere muchísima dedicación de su parte. Ahora, en lo que termine, pues durante el fin de semana, yo sé que trabajan, se ponen a revisar todo este material y de una vez es bueno ir revisando el material del módulo 2 para que podamos ir avanzando al ritmo adecuado. Tienen videos, más allá de los videos que yo les comparto, hay otros materiales muy buenos allí en la red que les pueden servir de gran utilidad para entender los conceptos fundamentales de termodinámica, para entender lo que es temperatura, para entender lo que es el calor, para entender el domo de saturación, para entender lo que son los cambios de fase, para entender todo eso. Tiene muchísimos materiales que le pueden ser de gran utilidad. Están también los libros y muchos recursos que están a su alcance y que ustedes pueden aprovechar para ir comprendiendo esta asignatura. Les pido también que se comuniquen con el resto de los compañeros si los conocen. Tenemos a Gilberto Calender, tenemos a Diana Concepción. Adelante. Lisbeth. Profe, una pequeña consulta. ¿Hay un grupo de WhatsApp para poder comunicarnos? Pues no, yo no lo conformé. Entonces, si quieren ustedes conforman el grupo de WhatsApp, por favor. Me conformamos ya. ¿Quieres conformarte el grupo de WhatsApp? Y nos comparten. Profe, que manden el número ahí al chat de la por favor, clase. confórmalo y nos manda ahí el número aquí al
al chat para que vayamos, nos inscribamos todos, pues. ¿Te parece? Sí, profe, así está bien. Profe, Ponle- y las tareas a realizar es el cuestionario y la prueba diagnóstica, ¿verdad? Que está habilitada ya. Por ahora, Ok. pues son 3 tareas. Ya voy para allá. Perfecto. ¿Este es el grupo o este es tu número? Este es tu número. Sí, profesor. Ah, entiendo, ya. El grupo no está conformado. Aquí está mi número. 6, 9, 6, 2, 4, 9. Ah, pues señor. Ya déjame ver cuál es mi número. Se me olvidó mi número, ya va. Ya les digo cuál es que es mi número, porque la verdad es que se me olvidó. Lograste, ajá, mi número es 62445982. ¿Lograste crear el grupo, Lisbeth, para que nos incluyas a nosotros, por favor? Ya lo estoy añadiendo, profe. Ah, perfecto, muchas gracias. Me añaden allí, bueno, cualquier inquietud, cualquier duda, se pueden comunicar conmigo durante la semana por allí. También está el correo institucional, que ustedes también lo deben tener allí. Hay bastantes canales de comunicación establecidos y disponibles. Con respecto a la pregunta de las tareas, déjame ver acá. Módulo 1. Cuestionario 1 que está desde el 2 desde el 8, perdón, hasta el 15 de mayo. Es un cuestionario que es individual. Uh-huh. Cuestionario del módulo 1 tiene 10 preguntas que ustedes, una vez que hayan estudiado, las pueden contestar. Vamos a ver el plan de evaluación aquí rápidamente antes de... Tenemos entonces 3 tareas, 5% cada tarea, 3 exámenes parciales. El primer examen vale 15 puntos, los otros 2 exámenes valen 20 y 20, y el proyecto integrador que vale 30%. El proyecto integrador es en grupo. Así que vayan conformando sus grupos. Está por allí puesto en el módulo introductorio las instrucciones para la conformación del proyecto integrador. Muy bien, jóvenes. Si tienen alguna otra pregunta, alguna inquietud, alguna duda, me hacen saber durante la semana por WhatsApp, me escriben al correo que yo estoy a sus órdenes. Entonces, los invito nuevamente a que a que terminen de estudiar este módulo, comiencen a revisar el módulo 2. Es importante para poder avanzar rápido. Tenemos poco tiempo y tenemos una materia bastante extensa. Así que tenemos que tratar de aprovechar el tiempo lo máximo posible. Entonces, bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes esta noche. Vayan ustedes con Dios. Voy a concluir con la grabación y posteriormente la voy a colocar en YouTube y compartir el enlace en el módulo 1. Que tengan entonces